Muy buenas noches, Miss. Soy el alumno Rubén Quincho Poma de la Facultad de Derecho. Hoy voy a hablar del informe final en el cual he elegido el fenómeno económico que es el desempleo en tiempos de pandemia COVID-19. Para ello, la pandemia del COVID-19 se ha convertido en el eje principal de una serie de problemas sociales y económicos que afectan directamente a diversas organizaciones y la sociedad en su conjunto, dejando a los hogares en situaciones de vulnerabilidad ante múltiples restricciones necesarias y obligatorias que limitan el acceso a bienes y servicios. El gran reto de las familias no es hacer frente a este importante problema de salud, sino en hacer frente a las consecuencias sociales y económicas del COVID-19. El desempleo es cuando el ingreso per cápita de los hogares cae a cero, creando aspectos de incertidumbre, ansiedad y estrés que desencadenan eventos traumáticos en el seno de las personas y sus familias. El ingreso per cápita del hogar es una medida de bienestar económico que toma todo el ingreso familiar actual y lo divide en proporción al número de miembros del hogar. El presente informe proporciona información para que podamos medir cuánto crecimiento necesitamos para lograr el crecimiento económico y el crecimiento del empleo. Nuestro país no es ajeno al fenómeno del desempleo y sus consecuencias, como la falta de oportunidad y acceso al trabajo calificado que contribuyen al desarrollo de la nación. Por lo tanto, es importante reconocer la conexión entre la escuela y, y el desempleo. Teorías de las causas del paro con algunas de sus explicaciones. El desempleo es sin duda uno de los problemas más importantes de nuestro país. Necesitamos analizar su causa, porque sin investigar lo que provocó no hay solución al problema. Sin embargo, debido a la complejidad del fenómeno y a los múltiples factores que inciden en él, a lo largo de la historia los economistas no se han puesto de acuerdo sobre las causas del desempleo. Por esta razón, existen varias teorías para explicar el desempleo. Las más importantes son las teorías keynesiana, clásica, neoclásica. Asimismo, la economía es una ciencia social que estudia cómo se gestionan los recursos disponibles para satisfacer las necesidades humanas, que incluye la capacidad y habilidad para aplicar los conocimientos, las actitudes hacia la sociedad, los fenómenos y las explicaciones de los problemas sociales en contextos cada vez más diversos. Ahora vamos a determinar y desarrollar las escuelas económicas con las que se relaciona el fenómeno económico, que es el desempleo. El desempleo o paro significa falta de empleo. Se trata de un desajuste en el mercado laboral, donde la oferta del trabajo por parte de los trabajadores es superior a la demanda del trabajo por parte de las empresas. Tenemos tipos de desempleo, que es el estacional, friccional, estructural, cíclico y cubierto. Ahora la relación del desempleo con las escuelas económicas, como son la neoclásica keynesiana. La neoclásica nos dice, los defensores de la teoría neoclásica consideran que la regulación excesiva del mercado de trabajo supone un entorpecimiento insalvable para su correcto funcionamiento. Así los salarios pudieran subir y bajar libremente, sin convenios ni regulaciones, o si no existieran trabas a la contratación y libre despido, entre otras medidas liberalizadoras. El desempleo no existiría. La teoría neoclásica del mercado del trabajo defiende la denominada ley de Say, según la cual cada oferta crea su propia demanda. Esto significa que no es posible que existan desempleo de forma involuntaria, con la excepción del paro friccional, siempre que el mercado funciona con plena libertad y sin trabas regulatorias. Por otra parte, la escuela keynesiana
nos dice, frente a esta visión liberal, la teoría keynesiana ofrece un análisis totalmente opuesto. Por un lado, señala que la principal causa del desempleo no se encuentra en el mercado de trabajo en sí mismo, sino en el mercado de bienes y servicios. Esto se debe a que la cantidad de trabajadores en la empresa están dispuestas a encontrar esta función de la cantidad de bienes y servicios que esperan vender y del precio de estos. Cuando la demanda no es suficiente, las empresas prescinden de trabajadores generando desempleo. Ahora vamos a explicar los conceptos de la economía estudiados en la clase relacionados con el fenómeno económico, que es el desempleo. Por lo tanto, el desempleo, como ya sabemos, es o paro, significa falta de empleo. Se trata de un desajuste en el mercado laboral donde la oferta de trabajo por parte de los trabajadores es superior a la demanda de trabajo por parte de las empresas. El desempleo en tiempos de COVID-19. La cantidad de despidos de jóvenes durante la pandemia casi duplica la de los adultos. Si bien enfrentamos un problema conocido, todo indica que se está profundizando. No podemos perder de vista la situación en la que se encontraba Latinoamérica antes del brote del virus en Wuhan. La tasa de desempleo en el Perú. Según el Banco Mundial, la tasa de desempleo es la proporción de la población activa que no tiene trabajo, pero que busca trabajo y está disponible para realizarlo. Las definiciones para calcular la población activa y la tasa de desempleo pueden variar ligeramente según el país. Así, por ejemplo, en las áreas rurales, los indígenas en edad de trabajar están cotidianamente realizando alguna actividad económica de subsistencia. Desde su punto de vista, prácticamente no habría desempleo. Los ciclos económicos y el desempleo. La tendencia de crecimiento de largo plazo se ve recorriendo mediante fluctuaciones cíclicas del nivel de actividad, con periodos de crecimiento, auge, depresión y recesión. En nuestro caso, nos interesa plantear en que los periodos de crecimiento del desempleo disminuyen mientras que las depresiones del desempleo aumentan. Para cuantificar la pérdida de producción o el costo de oportunidad que genera el desempleo, se suele comparar el crecimiento efectivamente observado del PBI con el PBI potencial. Ahora vamos a analizar desde las perspectivas macroeconómica el fenómeno económico que es el desempleo. La macroeconomía. La macroeconomía estudia el funcionamiento global de la economía como conjunto integrado, para así poder explicar la evolución de los agregados económicos. La macroeconomía estudia temas relacionados al análisis global de la economía, es decir, no se centran en las dinámicas generadas entre los dos agentes del mercado, sino que observa el conjunto del país. Perspectiva de la macroeconomía y su relación con el desempleo. La macroeconomía nos aproxima la previsión de cómo puede evolucionar nuestro mundo y cómo podemos adaptarnos a la mejor manera posible a los cambios. También nos ayuda a tomar decisiones que condicionan nuestro futuro, incluso el más lejano en el tiempo. Normalmente es de esperar que el empleo se mueva en paralelo con el ritmo de actividad económico, pero a su vez la actividad económica responde al comportamiento de la demanda interna y externa por los bienes producidos en el país. Por lo tanto, y al menos en el corto plazo, nos quedan alternativas distintas de disminuir el gasto tanto privado como público. La evaluación ayuda a través de los precios a disminuir el gasto privado, pero el gobierno también debe hacer su parte aumentando los impuestos. Para ello es la reforma tributaria, o disminuyendo gastos, y por su parte el Banco Central de Reserva ha tenido que aumentar la tasa de interés, buscando disminuir el gasto total en inversión
o en bienes de consumo. Como resultado de todo esto, menor gasto público, mayores impuestos y mayores tasas de interés. Debe disminuir las ventas y por lo tanto la producción de las empresas. Estamos entrando en esa fase del ciclo donde ya empieza a sentirse los efectos de la caída de la demanda interna, pero todavía no opera el mecanismo compensador de recuperación de las exportaciones distintas de minero energéticas. Ahora vamos a analizar de la perspectiva microeconómica el fenómeno económico. La microeconomía es la disciplina que estudia el comportamiento económico de las empresas, hogares, individuos y su interacción con los mercados. Analiza cómo toma decisiones para asignar sus recursos limitados a las distintas posibilidades. Perspectiva de la microeconomía y el desempleo. La microeconomía analiza las decisiones de los individuos de los diferentes agentes económicos de forma teórica. Esta disciplina plantea modelos simplificados de la realidad con el fin de comprender las implicaciones de las decisiones personales y cómo decidir. La microeconomía explica cómo la interacción de la oferta y la demanda determinan los precios de cada bien, el nivel de salarios y el margen de beneficios. La microeconomía, por ser una visión de la economía de abajo hacia arriba, constituye la base de cualquier rama de la economía. La perspectiva de la macroeconomía y su relación con el desempleo. Cuando disminuye la tasa de paro, aumenta el poder negociador de trabajadores, lo que incrementa los salarios nominales, el nivel de precio y la tasa de inflación efectiva. En el Perú, el titular del Ministerio de Economía y de Finanzas, Kurt Burneo, detalla las implicancias del plan Impulsa Perú, una iniciativa enfocada principalmente en mejorar las condiciones económicas de las personas. Ya observamos cómo la economía se ha venido desacelerando y no podemos quedarnos de brazos cruzados. Si el Producto Bruto Interno, el PBI, crece, obviamente también lo hace la generación de empleo, que como sabemos depende de las necesidades de producción de las empresas. Hasta antes de la pandemia, 7 de cada 10 trabajadores en el Perú eran informales o subempleados. Ahora esta cifra se ha elevado cerca de 8. La economía nacional necesita crecer como mínimo 5% anual, considerando nuestra estructura productiva. De esta manera podremos absorber a los cerca de 300.000 jóvenes que anualmente se incorporan al mercado laboral. Conclusiones. El desempleo en tiempos de pandemia COVID-19. El desempleo es uno de los problemas más importantes de nuestro país. Hemos explicado este problema y los principales tipos de desempleo que existen muchas veces. En este punto es necesario analizar la causa, porque lógicamente si no se identifica correctamente su causa no se puede solucionar el problema. Sin embargo, debido a la complejidad del fenómeno y a los múltiples factores que inciden en él, los economistas han discutido a lo largo de la historia sobre las causas del desempleo. Por esta razón, existen varias disposiciones para explicar el desempleo. Las más importantes son las teorías neoclásica y keynesiana. La macroeconomía estudia la ley de la oferta y la demanda desde un punto de vista agregado, es decir, la oferta agregada de bienes y servicios de un país y la demanda agregada, como el consumo total de un país. La macroeconomía es una de las ramas en que se divide la teoría económica. El presente trabajo se demuestra que la macroeconomía tiene una relación directa y significativa con el desempleo, de forma práctica. Esta teoría establece que el aumento del desempleo reduce la inflación, al igual que una disminución de este nivel de desempleo se asocia con un incremento de la inflación. La microeconomía no es la economía de lo pequeño,
como tampoco la macroeconomía es la economía de lo grande. Por ejemplo, el estudio de las decisiones de la multinacional más grande del mundo emplearía a la macroeconomía como herramienta, mientras que el estudio de